pretendo en esta exposición, vamos a entrar en lo que vamos a ir viendo. Siempre me gusta arrancar las exposiciones con una visión de lo que vamos a abordar, para que de esa manera también pues, todos vosotros y vosotras podéis ir organizando en la cabeza y contextualizando lo que vamos a ver. Vamos a dar un repaso muy rápido de cómo nos encontramos en el contexto laboral. No hablo de COVID y post-COVID, sino ya desde hace pues, algunos años. Vamos a entrar en el concepto de lo que son las competencias, miraremos lo que es el sistema de gestión por competencias, miraremos cómo gestionar el talento y hablaremos también de esa cultura para desarrollar personas en las organizaciones o en las empresas. Bien, el contexto laboral, estáis apuntadas muchas personas de diferentes sectores, pero yo creo que hay un factor común denominador que de alguna manera afecta a la mayoría de las instituciones u organizaciones. El primero es la mayor rotación. Hay una menor duración de los contratos, hay una menor, podríamos decir, no es una palabra que me guste en este caso, pero sí fidelidad, ¿no? Hace, yo qué sé, 40 años entrabas en una empresa y muchas veces lo veías como que te ibas a jubilar ya en esa organización. Hoy en día, pues no es así. Las contrataciones son más movibles y, bueno, pues vas más enfocado incluso a proyectos. Tú puedes entrar en una empresa para un proyecto, ese proyecto a los 2, 3, 4 años puede caducar y tu colaboración con esa empresa se ve ya cerrada de alguna manera. Además, también en tiempos anteriores, bueno, pues si tú tenías una empresa de boinas, el abuelo nacía haciendo boinas, el hijo seguía haciendo boinas y el nieto también. Hoy en día las empresas varían mucho en sus productos y en sus servicios y eso repercute a las personas. Las tareas son mucho más movibles, lo que tú sabías hacer en el año 2000 puede que ahora no tenga valor y todo eso nos mueve un poco el eje de coordenadas en las que se ubica la empresa y todas las personas que formamos parte de ella, ¿no? Por otro lado, necesitamos que esas personas, esos equipos sean más autónomos, porque se han ampliado mucho las tareas, diversificamos, tenemos que estar en muchas más cosas y necesitamos que un proyecto funcione sin la supervisión permanente y continua de los equipos directivos, ¿no? También entendamos que la oferta bueno, pues no es suficiente, no por culpa o por responsabilidad o por causa de las personas que están en el mercado buscando una inserción o incorporarse a una organización, sino porque es que van cambiando las necesidades de las empresas y no da tiempo realmente al mercado a prepararse para todas esas cuestiones tan cambiantes. Además, yo creo que se está democratizando mucho la gestión en el sentido de que determinadas cuestiones que hace unos años estaban pensadas para, bueno, pues quizá para grandes empresas, para grandes corporaciones, hoy en día están llegando a las pymes. Eso para mí desde luego es positivo, pero nos complica mucho más la gestión. Por poneros un caso, hablar de Big Data, de Small Data o Little Data, como queramos llamarlo, en una empresa hace 15 años hablábamos de grandes empresas. Hoy la pyme puede trabajar en esas cuestiones, en esa competitividad, pero claro, necesitas expertos, pero tampoco a una jornada completa, con lo que muchas veces todo ese conocimiento se tiene que ir incorporando y ese talento se tiene que ir sumando a la organización. Al final, ¿cuál es el escenario? Bueno, pues que hay muchas pymes que no pueden abordar determinados trabajos porque están limitados por sus recursos humanos, ¿no? Repito que no es que sea la causa a las personas, sino que es el contexto lo que nos está llevando con fuerzas de muchas veces que se escapan a nuestro control. En cualquier caso, yo creo que lo que es evidente es que gestionar el talento, cuidar el talento, preocuparnos por el talento es fundamental. En primer lugar, porque el talento son ingresos. Si tú tienes gente capaz, si tú tienes gente que puede trabajar con eficiencia, con eficacia, te va a suponer más ingresos y también te va a suponer un ahorro de costes. No olvidemos nunca que las pérdidas de tiempo, el emplear
más del tiempo recomendado para una tarea, eso tiene un coste y es una fuga de recursos, ¿no? Además, si tenemos personal capacitado, si tenemos personal que se ha desarrollado, nos va a permitir delegar y es fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad. Si un equipo directivo o un mando intermedio está todavía haciendo cuestiones que hacía 10 años, pues es muy posible que no haya podido abordar otros nuevos productos que le hubiesen facilitado un crecimiento en la organización. Crecimiento, perdón, muy vinculado a la innovación, ¿no? Pero esa innovación no debemos entenderla como un proceso mega complejo. Todas las entidades innovan, bien sea en nuevos productos o servicios, bien sea en nuevos mercados o bien sea en la manera de desarrollar sus productos. Y eso se consigue si realmente tenemos esa capacitación de las personas, ese talento del que estamos hablando y que nos permita el implementar nuevas metodologías. Hablaré y concretaré, porque estoy simplemente hablando del contexto laboral, pero voy a precisaros a qué me refiero con ese desarrollo de competencias y ese talento. No os preocupéis que lo vamos a ir abordando poco a poco. Luego hay una cuestión que me parece también importante y es que el talento nos va a permitir logros que motivan y que vuelven a bueno, pues a entusiasmar, por decirlo de alguna manera, a los equipos, ¿no? Nos van a permitir esa motivación que generará todo ese impulso en la organización y que tan importante es. Si en una empresa tú estás estancado, si no has crecido, si no te vinculas con los logros, si no te emocionas, incluso te diría con tus retos, con tu trabajo, muy difícil que crezcas, que seas feliz y que incluso, bueno, pues permanezcas ahí. No podemos intentar fidelizar el talento simplemente por una relación contractual o unas condiciones económicas. Tenemos que buscar esa motivación y esa implicación en la organización. Bueno, espero que compartáis más o menos este breve resumen, esta visión de lo que es el contexto laboral, que es lo que de alguna manera nos pone en el punto de partida para abordar ese talento y para ver de qué manera lo vamos a hacer. El talento no es otra cosa que el desarrollo de las personas, su potencial, por mucha innovación tecnológica que nos rodee y que sea absolutamente imprescindible, seguimos dependiendo de esas personas, de ese talento, y os voy a lanzar una propuesta de cómo mejorarlo. Mejorarlo a veces desde cuestiones que son muy sencillas y otras más complejas. Todo dependerá de la idiosincrasia de cada organización y un sistema de gestión por competencias. Lo bueno que tiene es que es muy adaptable, es muy flexible a lo que cada entidad necesita. Pero sí que me parece importante que nos quedemos con esa idea clave de que puede ser mejor tener a una persona muy capaz en una técnica o tener a una persona que sea capaz de aprender diferentes técnicas. Porque hay veces que las técnicas nos caducan y puedes tener a alguien que era muy bueno en una determinada herramienta, pero seguramente habrá otra herramienta que la sustituya y será mejor que pueda trabajar con diferentes herramientas, que tenga capacidad de aprendizaje, que tenga motivación. Todo esto son competencias a que realmente tenga un conocimiento. Bien, pues hecho este contexto, siempre necesario, vamos a avanzar en lo que son las competencias. Ahí os he puesto un breve resumen de lo que son las competencias. Es un concepto un poco abstracto, se empieza a escuchar, ya llevamos pues 10 años, yo llevo trabajando con competencias, pero a veces se desenfoca porque se aplican a muchos sectores, ¿no? David, en educación. David, perdona, no has compartido pantalla, no se está viendo la presentación. No se ve, pues a ver un segundito, perdona. Estás hablando de cosas... Vale, pues un momentico, que le doy a compartir.
¿Ahora? Perfecto, dale a maximizar. Y voy a darle a maximizar, pero como estaba hablando de estas cosas, pues lo recapitulo, ¿vale? Esto era lo primero y esto es lo que he hablado del índice del contexto y aquí del contexto laboral, ¿vale? Esto es lo que hemos planteado, esto es lo que hemos hecho un breve resumen, ¿sí? Y ahora ya pasamos a lo que estaba comentando, que era la definición de las competencias. En esta definición de las competencias, bueno, pues aunaría todo lo que son conocimientos, habilidades, pensamientos, todo lo que de alguna manera nos posibilita para desarrollar nuestras funciones en nuestro puesto de trabajo. Podemos empezar desde habilidades a conocimientos o al revés. Las habilidades son las destrezas que esas personas poseen para aplicar los conocimientos. No se trata solo de que tengamos los conocimientos, sino que tengamos la posibilidad de aplicarlos. Por eso, entre el primer punto, habilidades y conocimientos, tenemos las actitudes, que es aquello que también bueno, nos va a facilitar a la hora de llevarlo a cabo. Como yo sé que estos conceptos a veces son un poco abstractos, os voy a poner un ejemplo concreto de algo que sucede muchas veces en las empresas que nos contextualiza en lo que es la competencia. Si yo tengo una competencia como, incluso voy a ponerme un poco abstracto, la empatía o las habilidades sociales, yo puedo tener unos conocimientos muy claros de cómo ser empático o de cómo trasladar esas habilidades sociales, ¿no? Pero aparte del conocimiento, tengo que tener la capacidad de llevarlo a la práctica. Seguro que si cualquiera de los que me estáis escuchando recordáis vuestros tiempos de estudiantes, tendréis en mente algún profesor muy brillante, con muchos conocimientos, pero con una capacidad de transmisión pues no tan potente. Y no es de los profesores que os dejó mejor huella. Seguramente aquel que quizás tuviese menos conocimientos o incluso ni siquiera pudisteis valorarlo, pero que tenía un impacto o una gran llegada o una destreza comunicativa, pues sin duda os dejó mejor impronta. Pero aparte de tener los conocimientos y de tener las habilidades, tenemos que querer aplicarlo. Por eso os digo que las habilidades sociales, tú puedes tener los conocimientos, puedes tener incluso la habilidad, pero que no te dé la gana. Yo he visto muchas veces en reuniones con equipos directivos, pues que hay personas que no muestran esa actitud o esa empatía o esa atención. ¿Por qué? Porque el tema no les interesa. ¿Saben hacerlo? Por supuesto. ¿Tienen los conocimientos? Por supuesto. Pero luego, pues por lo que sea, no quieren hacerlo. Yo creo que, y espero, el concepto esté claro. Y vamos a ver luego cómo definiremos una competencia y eso nos va a contextualizar al concepto definitivamente y nos va a acercar. Bien, ahora lo tenemos aquí en pantalla. Ahora sí que me importa que se vea mucho la presentación porque tenemos ya bastante información. Cuando nosotros abordemos un sistema de gestión por competencias, lo primero que tenemos que hacer es tener definida cada competencia. Si os fijáis ahí, en la definición, hay una descripción de lo que podría ser orientación al cliente. Bueno, pues no la leo, pero es una suma de los 3 valores que hemos visto. Si veis en la segunda columna pone valores, ahí simplemente tenemos un código, pero tenemos 3 valores. La primera fila sería desempeña sus funciones, pero no cumple con la satisfacción de clientes ni se preocupa por ella. Vale. Está claro que esa primera línea es satisfacción de clientes. Y nosotros, en orientación al cliente, habremos dividido en 3 valores. El primero, que sería satisfacción de cliente, que si lo veis se lee perfectamente ahí. El segundo sería precisamente la empatía. Queremos un trato de cliente empático y esta organización con la que estuve trabajando pues definió como un valor competencial clave en la orientación al cliente la empatía. Si os fijáis en el nivel 4 del segundo valor, ¿sí? ¿Me seguís, verdad? Dice, es un modelo y ejemplo a la hora de actuar teniendo en cuenta los sentimientos de otras personas. De alguna manera, en el nivel 4,
tendremos los que son líderes, ejemplo y modelo de esa competencia concreto, de ese valor competencial. En el último, en la tercera línea, sería lo que es captación de expectativas de clientes. Es muy importante la expectativa de clientes y esta organización la incluyó como esos tres valores, ¿no? Como uno de esos tres valores, perdón. Entonces ya tenemos ahí que la orientación al cliente viene definido por tres valores clave, que son, aunque no lo ponga de manera explícita, se lee ahí, que son la satisfacción del cliente, la empatía y la detección de expectativas. Ahora sí que quiero leer la definición para que veáis que perfectamente esa definición está articulada por esos tres valores. Dicen, capacidad de descubrir y satisfacer las necesidades del cliente, tanto externo como interno, satisfacción, superando sus expectativas con el fin de mantener relaciones fieles y beneficiosas a largo plazo. Ahí está incluida de alguna manera esa empatía, tanto en satisfacer las necesidades como en superar las expectativas. Me gusta también cuando aplico los sistemas de gestión por competencias en una organización, sacar luego lo que sería la superorientación al cliente, ¿no? Y a veces pues dices, ¿qué es la superorientación al cliente? Bueno, pues definimos simplemente los tres valores 4. Se le destaca por parte de clientes y es referente en su entorno laboral por cumplir con la satisfacción de clientes. Es un modelo y ejemplo a la hora de actuar teniendo en cuenta los sentimientos de otras personas y detecta y supera las expectativas de clientes y se adelanta a sus necesidades en la atención. Seguro que quien tenga personas en sus equipos o incluso para sí mismo le encantaría contar con muchos 4 en sus grupos de trabajo, ¿no? Porque la orientación al cliente es clave, es una de las competencias que suelen poner siempre las organizaciones, es un clásico. No sé si lo habré puesto ya un sistema de gestión por competencias, no sé si vale 40 o 50 empresas y siempre la orientación al cliente ha estado entre ellas. Orientación al cliente o a veces cuando lo he hecho en algún hospital, a paciente y acompañante, pero no deja de ser lo mismo. Bien, matizo una cosa que me viene a la cabeza que me parece importante en orientación al cliente. Tengamos presente la diferencia entre cliente y usuario. Hay veces que coincide si quien ejecuta la acción de compra es el mismo que lo usa, pero en servicios a personas asistidas, en servicios de personas mayores o incluso todo lo que es la educación de niños, el cliente no coincide muchas veces con el usuario. Y a veces tenemos que tener en esta orientación al cliente, dependiendo cómo sea nuestra organización, orientación al cliente y usuario. Creo que ha quedado claro, pero como a mí esto de no ver las caras siempre me desconcierta porque no leo en los rostros si os estoy metiendo un rollo horroroso o me estáis siguiendo, pues os pongo un ejemplo muy claro. Alguien que contrata, bueno, pues pensemos en niños pequeños. El niño pequeño puede comprar, puede usar determinado producto o determinado juguete, pero el padre va a ser el que lo compre o no lo compre. Y que hablar de la elección de colegios, de centros de idiomas, de academias de inglés, lo que quieras. El niño tendrá que estar contento, pero no debes olvidar el perfil del cliente que es quien realiza la acción de compra. Bien, hecho ese matiz que me parece importante y que siempre cuando trabajo la orientación al cliente en organizaciones tengo que dedicarle un tiempo porque a veces hay un desenfoque, pasamos al siguiente punto. Iré yendo para atrás y para adelante en la presentación, no por mí, sino para que vosotros y vosotras entendáis bien el sistema. Hemos hablado de competencias de manera global y ahora estamos concretando lo que sería el sistema de gestión por competencias, donde vais a tener cómo definir cada competencia, lo que es el diccionario, que lo vamos a ver ahora mismo, y luego veremos las áreas de aplicación, ¿vale? Para que veáis qué sentido tiene y dónde se puede aplicar un sistema de gestión por competencias. Vamos a ver, un diccionario de competencias tiene que tener todas las competencias que nosotros queremos para nuestra organización. En este sentido es fundamental que googleemos solo, si me permitís ese coloquialismo, a modo de referencia,
pero no nos quedemos con, perdón un segundito, a ver, no nos quedemos con un diccionario ajeno porque no nos va a representar. Cada organización tiene sus características, su piel, sus percepciones, su sensación, y tendremos que coger unas competencias que nos definan. Bueno, yo he trabajado con direcciones en donde pues, el trabajo en equipo no era una clave, pues no metas el trabajo en equipo como una competencia. A mí sí que me lo parece, y en muchas se ha establecido así. Pero bueno, honestidad, que también he trabajado en alguna organización, con organizaciones públicas, con fundaciones, pues una que suele salir con mucha frecuencia es transparencia, porque queremos ser nítidos a los ojos de la sociedad y de nuestros grupos de interés, ¿no? Pero tenemos que elegir unas competencias. Si buscáis diccionarios de competencias vais a encontrar 200 competencias sin despeinaros, fácilmente. Y todas son muy bonitas, pero tenemos que ver cuáles elegimos. Pongo un ejemplo que me hace gracia y que suelo poner cuando trabajo en las organizaciones con competencias, que es la de acuciosidad. Es posible que alguien que me está escuchando ahora sea la primera vez que oye esa palabra tan peculiar y ni siquiera sabría que era una competencia. Pero la acuciosidad es ese seguimiento detallado de un plan de acción para verificar que se está llevando a cabo, ¿no? El que se encarga de decir, oye, esto tiene que estar mañana, ese seguimiento. Bueno, pues me parece una competencia interesante. Ahora, pues creo que hay otras que son prioritarias. Pensad también que las competencias son un poco como las matriuscas rusas, como las muñecas que se mete una dentro de otra. Porque quizás en una competencia muy clásica también, como es orientación al logro, es decir, cómo persigues tus objetivos, cómo buscas alcanzar las metas, cómo de alguna manera te esfuerzas por cumplir un plan de acción o unas instrucciones, bueno, pues podemos meter la acuciosidad dentro de orientación al logro, ¿no? Bien, una vez que hayamos hecho ese bautismo en las posibles competencias que encontramos en la red, tendremos que ir definiendo. Sí que os digo, lo menciono más adelante, pero en todo este proceso tiene que estar la dirección. Siempre pregunto, antes de empezar este tipo de ponencias, bueno, pues cuántos están en equipos directivos. Si estáis en un departamento de recursos humanos o de atención al cliente, es importante que suméis a la causa de las competencias a la dirección, porque de ahí luego van a desprenderse muchas acciones y si no, no le encontraréis recorrido. Lo retomaré luego más adelante. Pero bueno, hay que dividir en institucionales y específicas. ¿Cuáles son las institucionales? Las que me sirven para cada puesto. Puedes decir, bueno, ¿y cuáles son esas, David? Ponme un ejemplo, muy sencillo. Por ejemplo, para mí orientación al cliente tiene que estar en cualquier puesto. Y dices, no, yo estoy en una cadena de producción ya, pero tú estás trabajando con un producto que va a llegar al cliente y tienes que pensar en el cliente para desarrollar con eficacia tus funciones. Entonces, para mí, en mayor medida, una orientación al cliente tiene que estar. Una competencia que me gusta muchas veces proponer, pero que entiendo que no tiene por qué estar siempre en las institucionales, es el de la comunicación. La comunicación es muy importante y cada día más. Hace, qué sé yo, 15 años había un problema en una empresa y se decía, no, es que ha sido un error informático. Ahora ya se dice, no, es que ha habido un error de comunicación. Sí, claro, yo he dicho A y tú me has entendido B, por ejemplo. Eso es un error de comunicación. Pero saber comunicar tanto a cliente como a personas colaboradoras, como a entidades proveedoras, es absolutamente fundamental. Pero entiendo que una organización la ponga como específica. ¿Por qué? Porque lo va a poner para esos departamentos o para esos puestos de trabajo que tienen un mayor contacto con cliente interno y externo y en donde, bueno, pues tienes esa rutina de comunicación verbal o escrita. Pero ya digo que tendremos que pensar, luego lo retomaremos también, las institucionales y específicas, teniendo en cuenta que las institucionales van a ser para toda la organización y las específicas solo para un puesto. Os pongo otro ejemplo. Una de específica muy claro, autocontrol. Para mí autocontrol, no sé quiénes habéis estado en
en relación directa con el público, en el trato con el cliente, ¿no? Pero o tienes autocontrol o en algún determinado momento cuando estás trabajando con personas 8 o 7 horas diarias, o tienes autocontrol o acabas a gorrazos muchas veces, ¿no? Porque las personas no somos sencillas de tratar. Bueno, pues el autocontrol me parece interesante para un puesto de atención con cliente. Quizás no tanto para un institucional porque hay puestos que no lo necesitarán. Por contextualizaros también, dices, pero ¿de cuántas estamos hablando? ¿De qué dimensión de competencias? Bueno, yo creo que con institucionales, con 4, 5 en las organizaciones más valientes son las que han cogido, a veces 3, y en específicas, pues yo nunca pasaría de 8, 9, 10 competencias en total contando con las institucionales. Daos cuenta que de cómo concepcionemos esto vendrán luego bueno, pues las repercusiones en cuanto a trabajo y a dimensión de nuestro día a día. Bien, las concretaremos con valores y nivelación. Eso es lo que os he enseñado antes, y una de las cuestiones que creo que más se ha fallado a la hora de implantar un sistema por competencias en las organizaciones es no describir lo que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. A ver, doy un salto un poco más estratégico, más global, y os diría que a cualquier sistema de medición que pongáis en vuestras organizaciones, describáis lo que es el 1, el 2 y el 3. Por ejemplo, y os pongo algo muy fácil y muy claro para que compartáis conmigo, espero, esta visión. Cumple los plazos. Cumple los plazos 1, 2, 3, 4 o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues si cumple los plazos, 0 sería sistemáticamente, o si quieres incluso dimensionas tantas veces al mes, no cumple los plazos. El 1, bueno, pues lo mismo, volver a concretar si una vez al mes cumple los plazos. Entonces, o por ejemplo, dar respuesta tarde, pues te da respuesta a las 24 horas, te da respuesta a las 48 horas, le mandas un correo y no te contesta. Que todos esos niveles de 0, 1, 2, 3 y 4 estén perfectamente identificados, de tal manera que cuando haya que valorar los comportamientos estén asignados a esas puntuaciones. Con lo que conseguiremos que un 3 sea un 3 absolutamente para todas las organizaciones. Recuerdo en una institución en la que tenían como competencia institucional las competencias tecnológicas. Y en la competencia tecnológica, el nivel máximo, el 5, era saber programar en al menos 3 lenguajes de programación. Bueno, pues hay veces que se valora muy happy y le ponían un 5 a personas que digo, bueno, ¿dónde están los 3 niveles, lenguajes de programación? ¿Con esto qué quiero decir? Que si tenemos un matiz concreto de lo que es un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4, siempre al final obtendremos resultados objetivos. ¿Sí? Bien, ¿cómo echo de menos vuestras caras? Lo juro, ¿eh? Lo juro que esto de no ver caras, no sé si me seguís, esa sonrisa de complicidad, ese sentimiento de cabeza, en fin, me lo imagino y de esa manera puedo continuar con energía, porque si no, sin esa referencia a veces es complicado hacer este tipo de exposiciones que son un poco abstractas. Bien, para hacer ese diccionario tendremos que tener referenciados todos los puestos de trabajo. ¿Qué es un puesto de trabajo? Bueno, pues vamos a ponernos en una empresa media en la que tienes un puesto de atención al cliente, puedes tener un puesto de contabilidad, puedes tener uno de recursos humanos, tendrás los que están en la elaboración del producto o en la prestación del servicio, pues en una empresa de consultoría pues puede ser el consultor y en contabilidad está quien lleva las facturas. En una cadena de producción, pues os podéis imaginar, lo mismo, en una tienda, bueno, pues en un comercio chiquitín, no suele haber muchos puestos, pero sí que a veces tienes la persona que es la encargada de tienda y tienes, o la encargada de puestos, la que hace los turnos, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Claro, tendremos que tener referenciados los puestos para luego poderle asignar competencias. Un consejo también que creo que es muy útil, no confundamos personas con puestos. Si estamos en una organización más o menos madura, puede tener 10, 15 años de existencia,
seguramente las personas estarán desempeñando varios puestos, pero no hagamos una definición de puesto en función de la persona. Por ejemplo, es muy posible que la persona que lleve medio ambiente pues lleve también, yo qué sé, contabilidad o recursos humanos, pero son dos puestos de trabajo. Lo que pasa es que la dimensión de la tarea no da tanto trabajo como para tener que tener una persona de manera específica. Pero diferenciar entre puesto de trabajo y persona. Pongo otro ejemplo. Te puedes encargar del mantenimiento de las instalaciones. Sí, pero en realidad tú lo que eres es, bueno, pues yo qué sé, el de recursos humanos. Pero resulta que eres humanitas y cada vez que hay un zancocho con la luz o lo que sea, pues lo haces tú ya. Pero será mantenimiento de instalaciones y por otro lado el puesto que estés haciendo. Bien. Y luego tenemos que definir ese puesto de trabajo con las competencias que queramos y un nivel de exigencia. Por ejemplo, si tú pones orientación al cliente, pues le puedes poner el nivel máximo en quien está en contacto directo con cliente. Quien está en una segunda línea de batalla, pues igual no hace falta que le pongas un 5, le puedes poner un 4, ¿no? Quien esté en una gestión de reclamaciones, pues tiene que tener grado máximo de orientación al cliente. Y quizá quien está muy alejado de ese contacto, pues le puede valer con un 2 o con un 3 en cuanto a nivel de exigencia. Recuerdo, con riesgo de caer en ser demasiado reiterativo, que esos niveles de exigencia tienen que estar perfectamente definidos. Bien, y luego revisaremos la congruencia con el organigrama. ¿Por qué? Porque no puede ser que un responsable o una responsable de un departamento tenga un nivel de exigencia menor que quien depende de él. O si es así, pues no le encuentro sentido. Si una organización le encuentra sentido a eso, pues me parece perfecto. Pero al final, si tú vas sumando competencias, orientación al cliente 4, orientación al logro 3, comunicación 2, te va a salir una puntuación final. Esa puntuación final tiene que ser en principio tanto más alta cuanto más arriba estés en el organigrama. ¿Sí? La dirección general pues puede estar en los 33, 34 puntos de exigencia por competencias, pero una persona becaria que acaba de entrar ahora pues bastaría igual con que tuviese un 8, un 9 o un 10. Si al becario de la organización le sale más que al director general, pues entonces estamos en esa empresa de los chistes que a veces nos han llegado, ¿no? Bien, vamos a ver, una vez que creo que hemos definido ya lo que es una competencia y lo que es todo ese diccionario y los puestos de trabajo, vamos a ver a qué lo aplicamos. Lo primero, los procesos de selección. En el contexto actual, los procesos de selección son prácticamente continuos, por lo que decía, porque hay mucha más rotación. Antes se necesitaba una persona para un puesto, ponías un anuncio en la prensa, hacías un proceso de selección y ya estaba. Pero ahora prácticamente los procesos de selección tienen que ser algo continuo en la organización, por lo que le tenemos que dar una eficacia y una uniformidad de criterios. Si tú tienes preguntas vinculadas a competencias, es mucho más fácil. Y de la misma manera que tú tienes descritos los comportamientos con unas puntuaciones, a esa persona entrevistada le puedes dar una puntuación. Pues orientación al cliente 2, orientación al logro 3, comunicación 4, porque le he preguntado unas cosas que me explique y ha sido muy claro y muy preciso. Trabajo en equipo, bueno, un 1, me parece que es un poco una rueda suelta. Vale, y al final tienes en ese proceso de selección, tienes un número que te da un 12, un 14, un 16. Lo podemos valorar por las competencias que son propias del puesto o incluso hay organizaciones que simplemente las valoran por las institucionales, por las que son comunes. ¿Por qué? Porque son las que de alguna manera valen para toda la organización. Y luego ya se va entrando más adelante cuando se incorpora a la empresa. Sí que hemos de tener en cuenta que las preguntas por competencias hay que currárselas un poquito, hay que pensarlas. En Google tenéis muchas opciones. Bueno, en Google yo estoy siempre en contacto con los jovenzanos y el otro día unos jovenzanos me dijeron que yo era un yayo por buscar en Google. Me imagino que comparto yayez con algunos de los que estáis aquí,
porque, bueno, me decían que en Google que quién busca. Y digo, ¿cómo que quién busca en Google? Pues todo el mundo, ¿no? Y dice, no, nosotros buscamos en YouTube. Bueno, pues bien, eso como mensaje para que tengáis en cuenta cómo dirigirse a las nuevas generaciones, mucho mejor el audiovisual que el texto escrito. Y en YouTube también encontraréis entrevistas por competencias, ¿vale? Tenéis que preparar esas preguntas para que de alguna manera seáis capaces de percibir esa experiencia, esa vivencia experiencial que alguien dice, a ver, ¿cómo tratas al cliente? Y os lo concreto para que lo veáis más fácil. Cuéntame un caso con un cliente en tu carrera laboral que haya sido difícil y cómo lo solucionaste. Bueno, pues entonces te pueden mentir o te pueden decir la verdad, pero realmente ahí se ve el perfil de cada uno. Y quien lleve, yo creo que me bastaría con un año de atención al cliente, no me creo que no haya tenido un caso más complicado de gestionar y en donde se ven la cintura y la capacidad resolutiva a la hora de afrontar casos más complicados. Bien, obviamente la evaluación de equipos. La evaluación de equipos para mí es fundamental, hay que hacerla. O sea, yo tengo que saber, tengo que valorar a las personas en función de lo que han hecho. Y muchas veces por objetivos no se puede. Y estamos en un contexto que es muy evidente. La mayoría de las organizaciones hemos tenido que resetear los objetivos. Tenías unos planes de inversión, tenías unos planes de desarrollo para el 2020, bueno, pues que algunos en algún sector se ha podido conseguir, pero es muy difícil. Bueno, pero si tú quieres valorar a los equipos, puedes hacerlo por cuestiones que no son simplemente la consecución de unos resultados objetivos y medibles y de facturación, sino por todas las competencias. ¿Cómo ha sido su orientación al logro? Oye, hemos estado en la tesitura del confinamiento, pero se ha vuelto, se ha echado encima la empresa, ha hecho todo lo posible para conseguir los logros. Bueno, no, este se fue a su casa y tendría que estar pendiente de si estaba currando o estaba desconectado. Pues orientación al logro, un 0 patatero. Bien, capacitación interna. Claro, partamos de una premisa muy conocida, ¿no? Y es que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y si yo estoy midiendo la evaluación de los equipos, su capacitación, es para luego mejorarlo. Estoy plenamente convencido que si muchas direcciones se pasasen a veces por el día a día, y yo os aconsejaría que no dejéis de hacerlo nunca, aunque vuestra empresa tenga grandes dimensiones, que estéis con ese contacto con el día a día, con esa atención al cliente, porque muchas veces si una dirección general percibiera el trato que se está haciendo con el cliente, pues diría, oye, necesito formar, capacitar a mis personas para darle una mejora en este sentido. Bueno, de hecho, nunca lo llegué a ver, pero había un programa en televisión que iba un poco de ese palo, ¿no? Se llamaba algo así como El Jefe Infiltrado o algo así. Y se trataba simplemente de ver qué trato le estamos dando a nuestro cliente, ¿no? Bien, entonces, con esta universidad corporativa se trata de formar a las personas en competencias. Si tú has detectado que alguien, bueno, pues tiene una orientación al cliente baja, pues lo que puedes hacer es mejorar esa orientación al cliente. Y bastaría muchas veces, es otra cosa que me sorprende, que empresas de servicios, empresas que tienen mucho trato con cliente, que no tengan un protocolo de atención al cliente. Que no digas, mira, saludamos así, cogemos el teléfono así, el mirar a la cara es fundamental, la sonrisa. Yo he visto organizaciones, porque además se me va siempre el ojo cuando voy, no voy a decir sectores porque no me gusta y porque además se puede saber con quién he trabajado y lo estoy acusando con el dedo, pero una empresa que te está atendiendo en primera instancia a unas personas con un determinado aspecto, pues me parece que se están equivocando. Y ojo, que no digo de ir de traje y corbata, pero si tú estás vendiendo juventud, pues no vayas con frac y traje y corbata, pero si estás vendiendo pulcritud, pues no lleves un lapicero puesto en la oreja, ¿no? Que es de lo que estoy hablando. Un lapicero puesto en la oreja
y otro a modo de pasador cogiendo el pelo, ¿no? Bueno, si tú quieres dar una determinada proyección de tu imagen, ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas. Y eso se hace haciendo un protocolo de atención al cliente que impartiremos, en el que formaremos a todos nuestros equipos y máxime a aquellos que lo necesiten. Es muy sencillito, es una práctica que también os recomiendo y no penséis ni que es ni costosa ni para grandes empresas. Se trata de hacer de píldoras de 3 minutos sobre diferentes competencias en las que tiene que participar el know-how o la máxima dirección o el conocimiento de lo que hacemos y ponerlo en un audiovisual. Para aquellas personas que entren, tienen un bautismo en 12-15 minutos de lo que es la organización. Cuando tenemos incorporaciones, tenemos que inculcarles toda esa cultura, todos esos valores, toda esa manera de trabajar cuanto antes. Y eso se puede hacer con lo que llamamos la universidad corporativa. Ya digo que no estoy pensando en empresas ni mucho menos de más de 200 trabajadores. Una empresa que tenga rotación y con 15-16 trabajadores se lo puede plantear. O incluso para políticas de igualdad, ¿no? Igualdad de género. Es, mira, para nosotros la igualdad de género es una de nuestras máximas. Bueno, pues pones una píldora de cuál es la política de igualdad de género en la empresa. Bien, también nos permite la definición de los líderes. Es un ejercicio con el que he disfrutado especialmente porque hay veces que descubres líderes que no van vinculados a un puesto de responsabilidad. Y me explico. Tú puedes tener el liderazgo de alguien que es, pues es una directora de área, ¿vale? Pues tiene liderazgo. Pero a veces tienes una compañera a la que todo el mundo recurre cuando hay un problema organizacional, pero no es realmente un puesto de liderazgo. Simplemente se ha acudido a esa persona porque les soluciona los problemas. Bueno, pues con las valoraciones por competencias, cuando valoran los equipos de manera cruzada, eso lo detectas de una manera muy clara. Y luego, esto sí que es lo más difícil. Esto reconozco que es complicado, el plan de carrera. Lo que pasa es que se habla muchas veces de ellos y me parece una insensatez por mi parte no aludir, ¿no? Aunque solo sea para que sepáis que es complicado. Pero un plan de carrera en empresas de 40, 50, 80 trabajadores, yo lo veo complicado. Se puede hacer, pero de una manera bastante sencilla. Un plan de carrera es, de alguna manera, marcar el itinerario, el recorrido, en la que según tú vas cruzando etapas y creciendo en la organización, vas cogiendo, vas promocionando, ¿no? Pero claro, ¿qué vas a hacer? Si tu organización tiene 3 directoras de área, pues por mucho que alguien tengas desarrollado, lo vas a meter una 4ª dirección de área, o bien metes la 4ª, pero seguramente ya no te cabrá una 8ª, ¿no? Pero vamos, el plan de carrera se puede enfocar por aquí, pero ya digo que es de todo ello lo más complicado. Bien, vamos a ver un poco cómo gestionar todo ese talento con este contexto que hemos marcado. En las competencias se nace, pues con unas condiciones innatas. Ahí ves que ya alguien desde pequeño se expresa muy bien, escribe muy bien, incluso, pues lo que decimos, no, vaya pico de oro tiene, bueno, correcto, lo que queráis, pero siempre se puede ir trabajando y mejorando. Si no, si esto no fuese así, pues estos 50 minutos que llevamos habría sido una pérdida absoluta de tiempo, porque no olvidemos que el objetivo de esto es mejorar como organización, como suma de las personas que lo forman. ¿Sí? Bien. Entonces, primero, ¿qué es lo que necesitamos? Yo siempre me sorprendo cuando participo en algún comité directivo al que me invitan casi de oyente y yo veo que marcan unos objetivos de venta de un 12%, pero no se les da herramientas ni se mejora. Si tú no has mejorado el producto, no mejoras el proceso de venta y no mejoras la capacitación de las personas que tienes que vender, no sé cuál es el criterio que tienes para incrementar esos 12 puntos en objetivos de venta. Los puede haber, pero desde luego será mucho más fácil conseguirlos si decimos, vale, ¿qué necesitamos?
Nos hemos marcado que tenemos que desarrollar nuevos productos. Bueno, pues tendremos que plantear que necesitamos gente con innovación. Si no, va a ser complicado que desarrollemos nuevos productos si las personas que tenemos no tienen esa innovación o esa imaginación de desarrollarlos, ¿no? Una vez que sabemos lo que necesitamos, vamos a necesitar más cosas de las que podemos abordar. Luego tendremos que priorizarlas, es decir, vamos a acometer este año esta o este otro. ¿Qué recomiendo empezar yo siempre? Bueno, para mí hay dos competencias por las que arrancar siempre, que es atención al cliente y orientación al logro. Me parece que son las dos con las que arrancar, porque son las que de alguna manera articulan toda la organización o estructura en el trabajo. Hay veces que en alguna organización en la que ha habido un poco de mal ambiente, pues dice, bueno, vamos a trabajar el trabajo en equipo, la empatía. Pero son excepciones, lo normal es empezar por las otras dos que os he dicho. Una vez que ya sabemos lo que necesitamos y que priorizamos lo que vamos a atacar en primer lugar, tenemos que medir la temperatura de nuestro estado, ¿no? Y decir, bueno, pues en orientación al cliente deberíamos estar en un 3 de nivel de exigencia, pero nos hemos medido y estamos en un 2,4. Sobre todo en este y en este departamento, o en esta y en esta persona, pues vamos a trabajar con ellos. Una vez que ya hemos decidido lo que vamos a hacer, es muy importante concienciar a las partes implicadas. Y ahí adquiere un poderoso valor la autoevaluación. Cuando yo os animaría a que incluso, si os apetece hoy mismo, os hagáis una autoevaluación en determinadas competencias. Me consta que hay un grupo de emprendedores conectado, al que saludo con especial interés, al resto también, por supuesto. Pero saludo a estos emprendedores y estas emprendedoras y que os planteéis realmente qué competencias necesitáis para desarrollar vuestros negocios y que también os analicéis cuál es vuestra evaluación o autoevaluación respecto de esas competencias, para que veáis cuál es vuestra posibilidad de recorrido. Es un ejercicio muy interesante y siempre lo digo y lo digo de verdad. Si tenéis cualquier duda, al margen de al final, si me ponéis un correo, os lo contestaré siempre antes de irme a dormir, ¿vale? Mi correo es davidzarino@grupopiquer.com y no puedo prometer que lo conteste inmediato, pero si tenéis cualquier duda, yo os echo una mano y os digo cómo enfocar todo este tipo de cosas que están siendo un poco abstractas si es la primera vez que oís hablar de ellas. Bien, una vez que tenemos la evaluación, es lo que os digo, capacitamos en esas competencias, ¿no? Y una vez que hemos capacitado con la formación, con ejercicios, con lo que queráis, volvemos a medir, porque tenemos que ver si lo que hemos hecho ha valido para algo o no ha valido para nada. Es absolutamente fundamental que siempre evaluemos las soluciones que hemos puesto, porque hay veces que no sé si habéis escuchado la expresión lampedusiana, pero es darle vueltas a lo mismo para llegar al mismo punto en que nos encontrábamos, ¿no? Tienes que decir, bueno, le llevamos dando vueltas a esto un año, pero al final hemos conseguido superar la situación en la que nos veíamos, ¿no? Y si no, pues hay que volver a empezar en el proceso. Sí que os digo que mejorar o capacitar en competencias es muy experiencial. Es a veces difícil mejorarlo sin llevarlo a la práctica. Solo leyendo un libro. Tienes que ejercitarte en comunicación, pues grabaros en vídeo, miraros al espejo, grabaros simplemente en un audio para ver cómo es la voz sobre el tono de voz, en fin, todo ese tipo de cosas se pueden ir haciendo, ¿sí? Bien, y terminamos con una cuestión que me parece fundamental, y es que fomentar el talento, desarrollar a las personas, no puede ser una rueda suelta dentro de la organización. No puede ser un esfuerzo de los departamentos de personas independiente de la dirección o de la organización. Requiere una cultura, requiere una forma de entender la organización, que es lo que os voy a detallar en estos 5 puntos. Lo primero, claridad y sinceridad en nuestra propuesta laboral. Yo veo que muchas empresas, en la imperiosa necesidad de subir a alguien al carro, le prometen el oro y el moro y luego evidentemente eso caduca. Has salido del paso, pero eso no te va a valer, porque enseguida se ve si han pasado 2 años
y todo aquello que se prometió y se ofreció, pues bueno, si no se ha hecho te va a caducar de inmediato. Entonces hay que ser sinceros, tenemos puntos fuertes en todas las organizaciones, ponernos encima de la mesa y de alguna manera vender nuestra organización, pero no vendiendo humo, sino con criterio. Y conseguir un clima satisfactorio. Uno de los atributos que más peso tienen las encuestas de clima en las organizaciones es el clima laboral. Tú puedes cobrar muy bien, pero si cuando llegas al puesto de trabajo aquello es una jungla y los cuchillos vuelan por la oreja, como tengas una oferta mejor, ahí lo vas a dejar. No te vas a sentir a gusto, no te vas a implicar con la organización y vas a mantener un poco las distancias porque no te encuentras emocionalmente a gusto. Y en este sentirse emocional entra el salario emocional. Yo creo que la expresión salario emocional es muy gráfica, pero la explico por si acaso. Es esa recompensa que obtiene una persona por el trabajo que ha hecho más allá de lo que ingresa en la cuenta bancaria. Hay veces que se le puede decir, mira, has hecho un trabajo genial, estupendo, maravilloso, no puede haber incentivación porque la empresa no puede permitir, pero de verdad que estamos orgullosos de ti y te lo reconozco. Hay veces que con eso nos puede valer, siempre que haya una congruencia. Luego no te cambies de coche y vayas con un Porsche por la ciudad mientras le has dicho que la empresa va mal. Pero sí que el salario emocional lo podéis trabajar porque el día a día muchas veces nos lleva a centrarnos mucho más en los errores que en los aciertos, ¿sí? Y algo que también es fundamental que trabajemos en las organizaciones es el orgullo de pertenencia. Y eso lo va a hacer si somos partícipes de los logros. Sentirte, lo podéis ver en equipos deportivos de máxima competición, de fútbol, de baloncesto. Se habla muchas veces de que los entrenadores son gestionadores de personas, ¿no? Y cómo intentan determinados perfiles de entrenadores subir al carro, ¿no? Que se sienta partícipe de la organización, que tenga ese orgullo de pertenencia y que cuando nos llevemos la copa, el campeonato que sea, lo sientas como propio. En ese sentido, bueno, pues todos esos logros que una organización tiene, tenemos que comunicarlos y decir, bueno, pues muy bien, gracias a todos, hemos hecho esto, que vaya uniendo emocionalmente a personas y a organización. Y, por supuesto, debemos fomentar la participación. No olvidemos que la comunicación tiene dos canales, el de ida y el de vuelta. Si ponemos el típico cartel en un baño de no tirar las toallitas al váter, eso no es comunicación. Ahí estoy informando. Una comunicación es cuando tú das una instrucción, tú das una directriz, propones una organización, un despliegue y recibes una retroalimentación sobre eso, ¿no? Y te permite también entender desde la otra perspectiva, pues lo que las personas trabajadoras han recibido, ¿no? Y por mi parte nada más, en esta comunicación de doble canal, ahora es cuando espero vuestras aportaciones, impaciente, y las que estaré encantado de contestar. Muy bien, David. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfectamente. Puntualidad suiza, ¿eh? ¿Eh? Puntualidad suiza. Sí, las 10 en punto, así me gusta. Muy bien, os recuerdo un poco a los asistentes de lo que os comentaba al principio, ¿vale? Podéis trasladar las preguntas que consideréis a David, ¿vale? Con el botoncito de levantar la mano para entrar en directo o con el botón de preguntas y respuestas que se las trasladaremos a él y os las contestará. Bueno, empezamos con alguna preguntita. Por aquí te preguntan, ¿qué relación existe entre el talento y el conocimiento? Bueno, pues muy buena pregunta, mucha. A ver, el talento es lo que hemos venido describiendo en esta hora, ¿no? Pero el conocimiento podríamos decirlo como todo dato vinculado a los procesos o a las personas que al final nos posibilita una toma de decisión más eficaz. A veces cuando me escucho a mí mismo digo, me parece que te has puesto demasiado filosófico, pero creo que se entiende. Es decir, el conocimiento es todo lo que nos va a permitir tomar soluciones, superar dificultades, aprovechar oportunidades, y entonces es de doble dirección. Si nosotros tenemos talento en la organización,
vamos a conseguir que se genere conocimiento. Y ese conocimiento va a permitir que crezca el talento. Porque no olvidemos también que una manera de desarrollar este talento es mediante la mentoría. Es decir, llega alguien nuevo a una organización y le dices, lo voy a poner al lado de este fenómeno para que crezca y para que se desarrolle, ¿no? Entonces, si cuidas de las personas, si te preocupas por ellas, el conocimiento aumentará y el talento de una manera de doble dirección. Espero haber contestado, Alejandro. Muy bien, has contestado. ¿Realmente las empresas aragonesas invierten en talento? Bueno, yo diría que las empresas aragonesas y las de España en general, fuera no conozco apenas, se ocupan de todo lo que se tiene que ocupar una organización sobresaliente como ahora le gusta llamar el modelo FQM a las organizaciones más punteras. Lo que yo creo es que falta rigor, que falta sistematizar esas cuestiones de las que nos ocupamos. La prevención siempre es mejor que la corrección, siempre es mejor. Sí que creo que hace falta dedicarse más al talento y no tanto además cuando nos surge el problema, sino de una manera planificada ya en diciembre o en enero para ver cómo desarrollamos las personas. Perfecto, David. Por aquí te preguntan, como responsable de recursos humanos me he encontrado con casos en mi carrera que resultan muy difíciles de implicar, de motivar y de hacer crecer. ¿Qué se puede hacer? A ver, esta pregunta me la han trasladado en muchas ocasiones y siempre argumento un poco lo mismo. Si los que trabajamos en recursos humanos pensamos en permitirme este ejemplo de los dibujos animados, pensamos en el pitufo gruñón que siempre protesta, que siempre esto no sé qué, ¿y esto para qué? Pues fíjate tú, pues no sé qué para qué han hecho esto. No haríamos nada y estaríamos en el inmovilismo. Tengo claro que en las organizaciones hay losas que son muy difíciles de mover. Y conforme vas cogiendo años y dimensión, pues tienes personas que hagas lo que hagas, va a ser difícil de que sean trabajadoras óptimas, ¿no? Pero siempre se consigue y en cualquier caso muchas veces con todos estos procesos, si conseguimos que no se deteriore la situación, desde luego ya habremos avanzado y desde luego como grupo, como colectividad, lo conseguiremos siempre. Perfecto, David. Muy concreto todo. Puedes alargarte un poquito más, no hay problema, ¿eh? Vamos bien. Vale. Llevo un tiempo trabajando las competencias, pero me resulta complicado formar al personal en ellas por las incorporaciones y la rotación. Quiero ir formando en varias competencias año tras año, pero el que se ha incorporado en 2020 no ha visto las que dimos en 2019. ¿Cómo ves alguna solución? ¿Cómo le plantearías? Explica un poquito el proceso. Hemos abordado esto un poquito de pasada y ciertamente este interviniente ha dado en el clavo, ¿no? Porque las competencias tú las vas trabajando y hemos hablado de priorizarlas. Tú vas a estar en el año 2020 que te has planteado trabajar orientación al cliente y orientación al logro y resulta que el año que viene tú tienes planteado pues, mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Claro, ¿qué ocurre con las personas que se te han incorporado en ese proceso en octubre, en noviembre o en el año que viene y que no han recibido la formación previa? Pues efectivamente es uno de los talones de Aquiles que tiene la formación competencial. Yo lo que recomiendo para esto, depende de la organización, claro, si es muy grande, pues es repetir esa formación para el que se va incorporando, pero si es una organización de 50 o 60 personas, eso no lo va a poder hacer. Entonces yo creo que hay que tener un soporte documental con lo que debe saber cada persona que se incorpore. Cuando hable de soporte documental, como a alguien que se incorpora le demos un manual de acogida de 120 páginas, os juro que no se lo va a leer. Entonces, un soporte audiovisual, majete, entretenido, que sea un vídeo de 3-4 minutos, sí que nos puede ayudar. Y es a lo que he aludido con la universidad corporativa. Tener una especie de web interna, de intranet, donde con una clave y un usuario tú entras y vas viendo lo que cada nueva incorporación ha visto. Esta solución me parece especialmente eficaz porque nos permite comunicar desde los objetivos, la misión, visión y valores, nuestros compromisos con los ODS, nuestra RSC, lo que queramos nos permite comunicarlo y vemos lo que ha visto cada uno
e incluso le puedes hacer unas preguntas de validación. Pero también para estas nuevas incorporaciones, si tú has visto orientación al cliente y orientación al logro en 2020 y alguien se incorpora a final de 2020, pues con ese soporte audiovisual puedes capacitar. Muy bien. Por aquí Paloma te pregunta, ¿es una buena solución para pymes la subcontratación de determinados talentos en función de sus necesidades? Creo que sí. Y no solo la subcontratación, sino también las alianzas. Hoy en día ser autárquico es prácticamente imposible. Las oportunidades y las dificultades se presentan a mayor velocidad que las organizaciones podemos crecer. Entonces, Paloma, yo creo que es una buena solución, sobre todo para proyectos muy específicos y algo que vaya a ser temporal. Si es algo, a ver, por ejemplo, yo no dejaría un proceso crítico o clave en manos de una subcontratación. Por ejemplo, a mí, si puedo permitírmelo, el tener una centralita propia, me gusta mucho más que el acudir a una empresa que te da esa centralita. Claro, si soy un autónomo y estoy yo solo, es una solución estupenda, ¿no? Pero tengo que definir si ese proceso es crítico, si ese elemento es clave en mi organización y, evidentemente, apoyarme bien en subcontrataciones y retomo la cuestión de la estrategia, de las alianzas, porque me parece que hay que tenerlo en cuenta en la estrategia. Hay veces que tú le puedes dar a una organización algo que ella necesita y al revés. Y a veces es más efectivo que pagar un servicio. Hay muchos ejemplos de alianzas y, bueno, me imagino que el término benchmarking también lo habréis escuchado. El benchmarking es compararse bien por resultados o bien por metodología de hacer las cosas con otra organización. Y estas alianzas te lo permite hacer. Ya digo que es cuestión de ver quién te puede prestar ese servicio y valorar también tus ingresos y tus gastos, por supuesto. Muy bien. Por aquí Yoli, Arbiol. Me cuesta mucho transmitir o convencer a la gente de la gestión por competencias. La respuesta suele ser que no sirve de nada y sobre todo por el personal de administración. No sé cómo hacerlo. Así puedes dar alguna pauta o puedes enfocarla un poquillo. La primera, paciencia, porque sé de lo que habla y es verdad que cuesta. Pero empieza por cuestiones concretas. Es decir, busca cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes de esas personas o de ese departamento y ponles ejemplos concretos. A mí me parece que orientación al cliente es absolutamente fundamental trabajarla y es algo que se puede ver. Yo no creo que nadie pueda negar que la necesidad de trabajar en orientación al cliente es obvia. Me puedes decir, yo qué sé, en otras competencias más abstractas, bueno, pues puede haber más dificultad, pero tienes que enfocar toda la organización a eso. Si lo haces sin el apoyo de la dirección, si lo haces sin una estructuración global, corres el riesgo de perder mucha energía. Pero empieza por lo concreto y cuando convenzas en 2 o 3, no igual no les plantees todo este sistema que hemos hablado hoy, sino cógete algunas, analiza casos, busca cómo descender, cómo concretar todo eso a su día a día para que de esa manera puedan trasladarlo e incluso con determinados apuntes, con soluciones, en fin, de verdad que la de orientación al cliente, orientación al logro se puede. Ya digo que es un poco lo que me dice Yoli, creo que me has dicho que se llamaba Alejandro, es que siempre tienes a alguien que gruñe, ¿no?, cuando implantas una novedad. Pero bueno, hay que intentar, desde luego, convencer y superar ese rechazo inicial. Muy bien. ¿Qué características tiene que tener un líder en estos tiempos actuales? ¡Ostras! Necesito otra hora. Pero bueno, yo diría que tiene que tener una orientación al cambio, tiene que saber desarrollar talento, tiene que tener una gran comunicación y tiene que poder motivar. Cuando definimos liderazgo en las organizaciones, lo he hecho de 1000 maneras y muy complejas. Depende del perfil de la organización, pero incluso en una organización tuvimos que trabajar el teleliderazgo, porque se trabajaba mucho en tele
y no es lo mismo, cuando digo en tele me refiero en distancia, y hay quien lidera desde el gin tonic, que yo nunca he compartido, pero si entendéis la metáfora, ese liderazgo desde la cercanía, el tomarte algo fuera, el compartir vivencias personales, y eso muchas veces hoy en día es imposible. Entonces, para mí un líder dependerá de la organización, pero sí que repito, que lo he dicho al principio, tiene que poder motivar, tiene que ser capaz de desarrollar personas, tiene que tener un gran poder de comunicación y tiene que tener una orientación al cambio y saberlo gestionar. Muy bien. Por aquí David te pregunta, comenta que le parece muy interesante que hayas puesto el foco en cosas como la atención al cliente unido con la creación de un buen ambiente laboral. Seguramente esto es una buena tarjeta de presentación de cualquier empresa, pero ¿qué es más importante? ¿Eso o hacer un buen seguimiento para que se produzcan buenos estándares de calidad y eficiencia que hagan que tu empresa se venda sola sin necesidad de hacer un gran gasto en marketing? ¿Aquí quieres más? ¿A papá o a mamá? Bueno, vamos a ver. Cuando el concepto de grupo de interés es muy interesante y viene aquí un poco en lo que plantea esta persona. Voy a en 2 minutos explicaros lo que son los grupos de interés para que veamos un poco el enfoque. Los grupos de interés son todos aquellos grupos que son importantes a la hora de tomar decisiones. Es el grupo cliente, lo son las personas, lo es la sociedad, lo puede ser la administración, lo pueden ser los proveedores si son proveedores críticos, lo pueden ser las alianzas, pueden ser muchos los grupos de interés. Claro, ¿a cuál te enfocas primero? Pues tiene que ser una decisión estratégica. Yo desde luego creo que no podemos decir esto es lo más importante. A la hora de hablar grupos de interés, pues mira, os cuento desde la dirección que me ha dicho, esto es una dirección de una empresa aragonesa, que me dijo, a mí los grupos de interés me importan, voy a decir 33, pero no me dijo eso. A mí lo que me importa soy yo y lo que quiero es que la empresa funcione. ¿Ven? Es una manera muy simplista de verlo. Hay quien dice que el cliente, ya lo habréis escuchado, las máximas del cliente siempre tiene la razón y el enfoque es cliente, 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 pero también hay quien dice que el enfoque principal tiene que ser a personas. ¿Por qué? Porque si tú tienes contentas a las personas que son las que están en contacto con el cliente, tendrás a cliente con satisfacción plena. Entonces, claro, yo no creo que podamos elegir una cosa u otra. Yo creo que tenemos que establecer unos indicadores y ver cómo mejorar en todo ello. Perfecto. Paloma, ¿es aplicable y útil la gestión de competencias para la subcontratación? Para la subcontratación dependerá de qué servicio cojas, por supuesto. Pero sí que puede ser interesante, Paloma, y pienso, por ejemplo, en el caso de que eres una persona autónoma, que empiezas con tu negocio y que quieres subcontratar la entrada y salida de llamadas. Pues realmente tendrás que gestionarlo como si fuese alguien de tu equipo. El primer impacto, la primera impresión que alguien que llama a tu organización tenga es absolutamente fundamental. Y a mí sí que me gustaría, si delego esa tarea que me parece tan importante, ver qué competencias tienen esas personas. Ahora, quiero pensar en un momento de optimismo que una organización que se dedica a gestionar clientes, llamadas, centralitas y demás, bueno, pues tiene esa competencia. ¿Qué quiero decir? Que a priori, si por ejemplo tú me salto de cliente para que veáis un poco una visión más global, tú necesitas implantar un proceso tecnológico en tu organización. ¿Qué vas a hacer? Contratar programadores, contratar diseñadores de esa tecnología, pues puede ser muy complicado. Tienes 4 o 5 empresas que lo están haciendo muy bien en Aragón y evidentemente te puede suponer un ahorro de costes. Claro, esas personas tienen que tener la competencia de la innovación, pero es que si no, no estarían en el mercado. Pero yo, por supuesto, si no tengo unas garantías muy claras, antes de coger un proveedor, sobre todo estratégico, me fijaría en cómo trabajan esas competencias. Dicen por aquí si puedes repetir el correo electrónico que has comentado antes. Sí, soy David Ariño, pero la ñ no la cogéis, David Arino, ¿vale? Y entonces luego @grupopiquer.com, grupo y Piquer.
davidarino@grupopiquer.com. ¿Cómo nos aconsejas elegir unas competencias institucionales? Bueno, pues también es una pregunta bien tirada. Tenemos que ver cuáles son los puntos fundamentales de nuestra organización. Si somos una si somos una entidad anclada en la innovación, pues tendremos que tener la innovación como competencia fundamental. Si somos una empresa de servicios, pues me parece que la comunicación tendrá que ser clave. De alguna manera, cogeros, no sé si tenéis factores críticos de éxito, objetivos estratégicos, la clave, lo que creéis que define vuestra organización, os lo ponéis así en una filica y aquí os ponéis las competencias. Y empezáis a cruzar y poner X donde veáis que este criterio se cruza con la competencia. Sumar las cruces al final y esas son las competencias que seguramente serán las institucionales. ¿Cuántas competencias debería tener una organización de unos 50 trabajadores? Más que por el número de personas, lo haremos por el número de puestos. Y os pongo dos ejemplos dispares. Si es una empresa de producción donde hay una dirección y 40 personas en transformación de cebollas, por ejemplo, una empresa de cebollas como la que trabajé en su día, pues entonces me bastará con muy pocas competencias, porque tenemos había 4 puestos, estaba la dirección, estaba el responsable de toda la planta de producción, luego estaban mandos intermedios y ya las personas operarias. Bueno, pues en ese sentido, pues con 13, 14 competencias lo hicimos, pero si tienes, pues por ejemplo, con 12 competencias, con 12, 15 competencias, podríamos llegar a 30 puestos y con 30 puestos tenemos que llegar a más de 100 personas. Con esas cifras espero daros una referencia para contextualizaros y que os podéis hacer con precisión lo que tenéis que abordar. Perfecto. Pues ya un poquito, David, para terminar, si te parece en un par de minutos, en 3 minutos, si nos puedes hacer un resumen un poco general de las pautas un poco más estratégicas que has dicho y un poco de los puntos importantes y ya pues terminamos. Pues muy bien. Lo primero, que trabajar las personas y el talento hoy en día es absolutamente fundamental. El entorno es muy cambiante y tenemos que tener personas potentes y comprometidas. Salto al final de toda la presentación. Eso no se hace por arte de magia. Tenemos que hacer una política orientada a esas personas, a escucharlas, a comunicación de doble dirección, a hacerlas partícipe, a que se sientan orgullosas y, en definitiva, a desarrollar su talento. Mi propuesta de desarrollar el talento es a través de las competencias, pero no de cualquier competencias, para lo que primero tenemos que hacer una reflexión estratégica de cuáles son nuestras competencias, definiendo las institucionales y las complementarias o técnicas que podríamos llamar o específicas. Bien, para todo esto es importante que siempre podamos poner el termómetro y medir el desarrollo competencial de esa persona. Y eso nos obliga a que tengamos descritos las puntuaciones que damos. ¿Sí? Es decir, ¿es puntual de un 5? ¿Qué quiere decir? Que no llega tarde ninguna vez. ¿Llega escasamente 5 minutos tarde una vez al mes? Pues será un 4/5. Y vamos baremando perfectamente eso. Y luego decir que esa mejora en competencias tiene que ser convivencias muy experienciales, trabajando, sacando a personas a hablar en público. Si trabajas la competencia del liderazgo, poniendo casos prácticos en la que tengan que lidiar una situación compleja, que sea muy vivencial, que permita realmente que haya un participante en las formaciones que actúe y que el resto valore para que luego le dé el report y de esa manera mejore. Pues muy bien, David. Pues nada, muchísimas gracias un poquito por tu visión y por tus aportaciones. Y bueno, y muchísimas gracias a vosotros, a los más de 50 asistentes que habéis estado ahí detrás, pues escuchando a David. A partir de esta tarde tendréis la grabación del encuentro en nuestra página web, así que al igual que la presentación, con lo cual si queréis un poco profundizar o queréis volver a revisar aspectos de los que ha comentado David, pues lo tendréis en aragonempresa.com en el apartado de más cerca.
Así que nada, ya os convocamos al jueves, que tenemos el encuentro, como decía antes, de responsabilidad social y objetivos de desarrollo sostenible, y el viernes a perspectivas del sector del vino. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias, David. Gracias.